entonces el estudio Jesús en la Biblia, el estudio en el Nuevo Testamento, y hoy nos corresponde Apocalipsis. Apocalipsis, todos sabemos, es el último libro de la Biblia. Su traducción de este término significa revelación. Apocalipsis viene del griego, apocalipsis, pero su traducción es revelación, porque se basa en la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, dice el verso 1 del capítulo 1, las cosas que deben suceder pronto. O sea que Apocalipsis es una revelación completa que Dios le dio a Jesucristo y que Jesucristo hace manifestar a sus siervos. En este caso Juan fue el receptor, lo transmitió a través de los pastores o ángeles de la iglesia, como está escrito aquí en este libro, y también en su debido momento estos ministros lo transmitieron a sus iglesias, a sus congregaciones. Por lo tanto, en este libro de revelación tenemos una bendición de bienaventuranza al que lee y también al que oye las palabras de esta revelación. Es profética la revelación, por eso se habla de profecías que estarán aquí para llegar a su debido cumplimiento en el tiempo que Dios ha designado para cada cosa. Y por supuesto, también los que guardan, dice, las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, siempre no solamente hay que apoyarnos en el conocimiento, sino también en la práctica de ese conocimiento. Y Apocalipsis es algo que debemos conocer, tal vez no en tantos detalles que pudieran en alguna forma tal vez darnos la luz de lo que la profecía en sí significa. Es decir, no detenernos tanto en las figuras, sino en lo que las figuras representan. Y eso es lo que hay que ver como palabra profética, retenerla y esperar, en este caso, la venida del Señor, porque es lo más próximo según la profecía bíblica. Hablo de la manifestación del Señor en su parusía, como se dice del término griego, aparecimiento o manifestación a la iglesia. Así que tenemos que estar pendientes de estas profecías para que veamos ese cumplimiento respectivamente. Por otro lado, hay 7 iglesias a las cuales se les escribió específicamente. Obviamente hay un mensaje literal para cada iglesia, pero también cada iglesia representa en sí el cuerpo de todas las iglesias, o el de toda la iglesia en sí, desde el principio hasta el final. Representa tiempos, etapas, representa estaciones por las cuales la iglesia ha tenido que pasar, circunstancias, acontecimientos o eventos que la iglesia ha visto durante todo su peregrinaje sobre la tierra. Obviamente hablo de los creyentes que han vivido cada etapa. Nos corresponde ahora a nosotros prácticamente la última etapa en las 2 iglesias del final. La una porque representa la iglesia apóstata y la otra porque representa la iglesia fiel y verdadera, no perfecta, pero que sí está esperando la venida del Señor. Y aunque quizá esté en alguna forma también decaída, sin embargo, es la que el Señor está despertando. Y creo que nosotros tenemos que estar conscientes que esta es una
palabra de Dios para nuestros tiempos. El escritor es el evangelista Juan, o el apóstol Juan, quien también escribió el Evangelio, quien también escribió sus 3 epístolas, una general para las iglesias de Asia Menor, otra individual para una hermana en sí que servía al Señor en alguna congregación, y otra para un varón también quien estaba al frente o liderando una iglesia. Así que el apóstol Juan fue un receptor muy especial de parte de Dios para darnos todas estas revelaciones. Después del apóstol Pablo, quien más escribiera, sigue el apóstol Juan. Obviamente, después está Pedro, pudiéramos decir, y también en cuanto a los apóstoles, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, está también Santiago, está Judas, está el escritor a los Hebreos, y diríamos, de acuerdo a la cantidad de capítulos que escribieron, así podríamos tal vez ver cuánto aportaron cada uno de ellos. Todos hicieron su parte, todos complementaron el canon, todos realmente han mantenido un contenido profético para la iglesia que está directamente establecido en el Nuevo Testamento como la voluntad de Dios, la estructura, el fundamento y lo que realmente será la edificación de la iglesia hasta el final. A manera de introducción les doy esta información. Muy bien, vamos a ver entonces pasajes específicos de Apocalipsis, los vamos a leer y vamos a tener un título. Basado en ese título, comentamos y aportamos algo. ¿Tiene su Biblia abierta? Ábrala, porque vamos a ver el primer título de identidad que Jesús tiene en Apocalipsis. El título es El testigo fiel y verdadero, y está en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, que dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No se puede negar quién es ese testigo fiel y verdadero. Se dice Jesucristo, pero también se dan detalles de lo que Él es. No solamente primogénito de los muertos, porque fue levantado y resucitado, sino también dice, y el soberano de los reyes de la tierra, establecido ya por Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo que vino a ser Dios a través de Jesucristo, porque Dios nos amó, por eso dio a su Hijo, pero Jesucristo nos amó también y estuvo dispuesto al sacrificio por nosotros. Por esas razones que nosotros podemos creer que dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que es muy claro el título, fiel y verdadero. ¿Pero qué es? No solo dice Jesucristo, dice testigo, porque fue mártir. Esa es la palabra que se traduce como testigo del idioma griego. Acuérdese que el griego fue traducción del Nuevo Testamento, que originalmente fue también escrito en hebreo. Pero en el griego la palabra es mártir, aquel que apasionadamente se ha entregado y está dispuesto al sufrimiento, está dispuesto a lo que pueda venir con el fin de cumplir la tarea que le han asignado. Y Jesucristo fue el primero, testigo. Esto está en el libro de los Hechos, me seréis testigos, ¿se recuerda?
me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí la traducción es me seréis mártires, porque no solamente alguien que se presenta y dice yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, obviamente es un testigo en ese sentido por el hecho de que está testificando, pero ¿sería capaz de llegar a dar su vida por esa fe? ¿Sería capaz de llegar a morir por lo que cree? Eso es el punto, y creo que si el Espíritu Santo que movió a Jesucristo está en nosotros, también el mismo Espíritu Santo nos llevará a la capacidad aún de dar nuestra vida, si fuera posible, por las cosas del Señor, por la obra de Dios, por la fe de Jesucristo. También Apocalipsis 3:14, porque la idea es seguir con este mismo tema del primer título. Y Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Ahí está otra vez ese título, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Otras cosas más que se mencionan, obviamente no voy a entrar en muchos detalles, serían demasiados títulos, pero me he concentrado más en estos que tienen una repetición en cierto orden y también que se rodea de otras verdades más respecto a Jesucristo. ¿Cuántos títulos de identidad tiene el Señor que nosotros no solamente debemos admirar, sino que también debemos indagar, porque eso representa a Él para nosotros, nuestro bien, porque esto representa para nosotros la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Por eso dice el amén. ¿Cómo saben ustedes qué es amén? El amén sabemos que es en el Señor un sí. Así es. Un como tú digas, Señor. Eso es lo que significa amén. Así es. O un sí. Porque en el Evangelio las promesas del Señor son un sí y en él un amén. No existe el no, porque las promesas del Señor tienen no solamente fidelidad, sino también tienen una afirmación de el que no falla, del que ha de cumplir, porque ni una jota ni una tilde pasarán sin que las cosas que estén escritas acontezcan. Así que este sería también este verso, el principio de la creación de Dios. Él es el que habla. Y obviamente en un estudio más detallado, cada vez que se presenta el Señor a las iglesias a quienes Juan les escribió, siempre tiene una revelación específica para esa iglesia, una revelación específica para el final de los tiempos de esa iglesia o de esa etapa. En este caso, el principio de la creación de Dios. Muchas veces cuando ya todo está por terminar, hay que regresar a conocer o a repasar el principio, porque aquí es donde pudieran entrar muchas dudas en algunos nuevos creyentes. ¿Por qué si Dios no tiene principio ni fin? Si Jesús es el primero y el último, o el alfa y la omega, etcétera. ¿Por qué se dice primero si Él no tiene fin? Por el hecho de que hubo un comienzo, hubo un principio en Él, para lo que significaba la revelación a la naturaleza humana o a la creación humana. Y eso está desde el principio de la Escritura, en Génesis capítulo 1, verso 1, por el hecho de que Juan capítulo 1 dice también
que Él es el creador de todas las cosas. Así que hay un principio en ese sentido, pero por eso Él es el primero de la creación de Dios. Porque Él es antes de la fundación del mundo, el Cordero, el sacrificio que fue presentado delante de Dios antes de la fundación del mundo, porque para Dios hay un eterno presente. Cuando el Hijo dice, yo iré, ya era un hecho, y ya era un hecho para Dios. Pero obviamente tenía que pasar el proceso del tiempo y tenía que llegar al momento designado para cumplir ese propósito divino a nuestro favor. También encontramos esa verdad en Apocalipsis 19:11. Mire que vamos hasta los últimos capítulos ya para ver este primer título. Vamos a ver acá, 19:11, que dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. O sea que el testigo fiel y verdadero, desde el principio de la creación, es el que al final vendrá cabalgando sobre un caballo blanco, victorioso, ya venciendo y también listo para establecer su reino sobre todos los confines de la tierra. Ese es Jesucristo. El segundo de los títulos es el Alfa y la Omega, o principio de la creación. Ahí vamos ahora otra vez retrocediendo al capítulo 1, versículo número 8. Por favor, use su Biblia conmigo para manejarla en estos textos, que dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí tenemos el trazo del principio hasta el fin. El trazo del que es, del que era y del que ha de venir. El Todopoderoso. Y esto también lo podemos ver en el verso número 10 de este mismo capítulo 1. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Se da cuenta? Otra vez se repite esta misma verdad, el Alfa y la Omega, el primero y el último. Vamos al verso 17 también. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Estamos dando estos versículos para que usted vea cuántas veces se repite, pero en el primer verso leído, el verso 8 de este capítulo 1, vemos prácticamente el designio profético de Dios de quien es el Alfa y la Omega, o el principio y el fin. Vamos al verso 8 también del capítulo 2, que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Otra vez, el énfasis es la vida de Jesús encarnando en un ser humano hasta llegar a morir, pero después resucitando para ser glorificado. Y obviamente nosotros tenemos aquí lo que la Biblia nos enseña. También el 3:14 de este mismo libro de Apocalipsis, porque ahí dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Ya lo habíamos leído, pero estamos enfatizando el segundo título. Y el 22:13, ya sería el último, pero avanzando ya en lo que escribió el apóstol Juan en Apocalipsis. Dice así, 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, ya para terminar se dice lo que desde un principio se aseveró. Y esa es la revelación de Dios. Es el mismo que habla, porque es su revelación. Es el mismo que define la profecía, porque es su revelación. Y es la revelación de sí mismo, de quién es, de quién será, porque cuando venga, Él vendrá para manifestarse a los que le han creído. Y otro título más, el Todopoderoso, que leímos en el verso número 8, el Todopoderoso, porque ya lo leímos, el Todopoderoso, ese sería el título, pero también está repetido en Apocalipsis 15, versículo número 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. El Todopoderoso tiene la misma identidad el Padre con el Hijo o el Hijo con el Padre. Ambos son lo mismo. Ambos están identificados dentro de los mismos títulos con los cuales nosotros podemos conocerlos. Por eso usted puede ver que quien está haciendo los juicios es precisamente el Hijo. Y ese cántico, el cántico de Moisés, siervo de Dios, está dirigido al Cordero. Pero ese cántico dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, y dice también Rey de los santos. Ese es Jesucristo. Muchos títulos, pero vale la pena repetirlos. El amén, aunque ya vimos una parte, pero según Apocalipsis 3:14, el amén. Y es que vale la pena manejar la Biblia en esta forma para tener un mejor entendimiento de estos títulos reconocidísimos en el Nuevo Testamento. Dice segunda de Corintios 1:20. ¿Tienen su Biblia abierta? Muy bien, lea conmigo esta porción que dice claramente, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, porque a Él le corresponde también este título, este nombre de identidad, el amén. El que dice sí a todas las promesas de Dios se identifica con el Señor. Por eso, 2 Corintios 1:20 está repitiendo lo que dice Apocalipsis 3:14. Pero ahora sí, vamos a Apocalipsis 5:5, porque ahí tenemos otro título más, el león de la tribu de Judá. Lo hemos repetido muchas veces, lo hemos mencionado, pero Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, porque Juan lloraba al ver que no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Eran, por supuesto, seres celestiales, y Juan estaba ahí en esa revelación que tenía de parte del Señor y lloraba. Pero uno de los ancianos le dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Era un libro de juicios, pero no se había desatado porque no había nadie que podía hacerlo hasta que se da el nombre, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que es la simiente de David, o el hijo de David, como bien gritaban los que esperaban al Mesías, y viendo a Jesús hacer lo que hacía en el poder del Espíritu Santo, cuando ministraba sobre la tierra, todos le decían Jesús, hijo de David, porque consideraban que él era el enviado de parte de Dios, el Mesías prometido. Y este versículo es clave para encontrarnos en la profecía del Génesis, donde se habló de precisamente Judá, porque Jesús también viene de la tribu de Judá, igual que David, por eso es de su simiente, de la misma tribu, y es la tribu guerrera, la tribu de alabanza, la tribu que exalta a Dios, y de ahí viene Jesucristo, y Él es el que mejor puede identificarse con esta realidad. Vamos también al mismo Apocalipsis 5:5 para ver la raíz y linaje de David. Ya lo leímos, pero ¿por qué razón? Porque todo lo que Dios le prometió a David, que son profecías establecidas ahí en los Salmos, donde Dios habló y hasta juró, le dijo claramente a David que él tendría un descendiente que también se sentaría en su trono. Es Jesucristo la raíz de David. Ahora, obviamente, nosotros podemos entender aquí algo más profundo, como lo es una raíz, desde donde tiene alcance. La semilla, cualquiera que sea, primero tiene que morir. Cuando muere la semilla, el primer crecimiento es hacia la profundidad de la tierra, porque las raíces se extienden para poder afianzar después lo que vendrá. Fíjese bien en la figura que está metaforizada en este título, porque es Jesucristo quien fue la semilla que cayó a tierra y que tenía que morir. Él echó primero sus raíces hacia el fondo y es el que habrá de sostener todo el linaje de David, hasta que David vuelva otra vez a ser el rey, porque Dios se lo prometió. Pero quien va a gobernar por siempre será obviamente nuestro Señor Jesucristo, que fue linaje de David, pero seguirá siendo por los siglos de la eternidad la raíz de David. Y como él no puede ser destruido, la raíz de David será permanente. ¿Me explico? Es decir, que todo lo que Dios estableció para un pueblo en una simiente quedará así por la eternidad. También tenemos Apocalipsis 22:16, porque ahí se repite, tengo que volver otra vez a este capítulo 22, que es muy interesante. Y dice el verso número, que dijimos, el verso número 16. Dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Como leímos aquí, en el verso 5, solo dice la raíz de David, pero el título dice y linaje de David, que son dos cosas distintas. Por eso mencioné la primera.
y la segunda corresponde a una descendencia dentro de la misma línea genealógica, lo cual era la tarjeta de presentación de Jesús para con todos los israelitas que habrán de creer en él, porque investigarán su linaje y obviamente se darán cuenta que él era el que Dios había prometido. Sin embargo, aquí dice la estrella resplandeciente de la mañana, porque hay una profecía en Isaías capítulo 11. Vamos a ver aquí, y el verso número 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y sigue la profecía, por supuesto, pero fíjese bien, saldrá, todavía no se veía. Cientos de años antes de que Jesús viniera, ya Isaías lo profetizaba. ¿Por qué la estrella resplandeciente de la mañana? Porque Jesucristo es precisamente la estrella prometida. De hecho, lo que significa la estrella en la bandera de Israel es el símbolo de la estrella de David. Y este sería el pasaje por el cual en el Nuevo Testamento se respalda lo que es el significado de esa estrella. No tenemos mucho tiempo para hablar al respecto, pero obviamente sabemos que es Jesucristo quien ha venido a cumplir toda profecía, y aún de los eventos actuales, Jesucristo viene a ser confirmado como lo que es. Vamos ahora a Apocalipsis 5:12, porque ahí dice que Él es el Cordero inmolado. Apocalipsis 5:12. Él es el Cordero inmolado. Y literalmente leo: decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso es precisamente el Cordero inmolado. Cuando estaba padeciendo, parecía no ser nadie, parecía ser un pecador, alguien que pagaba por su intromisión a quebrantar las leyes de Moisés, según lo acusaron los fariseos. Era el que, no habiendo hecho ningún mal, estaba ahora sufriendo por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dijo el apóstol Pablo. No parecía ser nada más que un mártir, un hombre pobre que la justicia de los romanos cayó sobre él y la sentencia de los fariseos acabaron con su vida. Así parece. Sin embargo, era, según la profecía del Antiguo Testamento, el Cordero inmolado. Desde antes de la fundación del mundo, habiendo consumado su sacrificio en el monte Calvario, pagando por nuestros pecados con su sangre, y ahora en la diestra del Padre es el único digno de tomar. Y aquí repito otra vez, porque esto es emocionante, el poder. Él dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Las riquezas, porque Él es el heredero de Dios. La sabiduría, porque para nosotros Jesucristo es la sabiduría de Dios. La fortaleza, porque Él es quien realmente ha convertido nuestras vidas en personas que se someten, que se ponen bajo su fortaleza, que se esconden bajo ese alto refugio, esa torre fuerte que les protege. La honra,
porque es el único digno, la gloria, porque es el único que la merece, y la alabanza, porque es el único quien va a ser exaltado al final de todo. Así que es emocionante leer, por supuesto, del Cordero inmolado. El siguiente título, el Rey de los Santos, lo leímos anteriormente, Apocalipsis 15:3, pero déjenme detenerme acá. Rey de los Santos. Gracias a Dios que se hace la aclaración, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero un día nosotros sabemos que va a ser reconocido. Jesucristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, un día va a ser reconocido como el Rey de los Santos. Que muchas veces nosotros pensamos que para nosotros no es Rey. Pero este pasaje de Apocalipsis me confirma a mí que si yo soy santificado por la sangre de Cristo y que me han hecho limpio por medio de ese sacrificio, entonces yo reconozco a Jesucristo como mi Rey, a quien debo pleitesía, honor y honra, a quien debo todo el tiempo reverencia, respeto, y por supuesto a quien debo rendirle atributo con mi vida. Así que reconozco que es Rey de los Santos, porque Jesucristo es el único que pudo satisfacer el corazón de Dios, haciendo plenamente su voluntad y entregándose a su propósito indefectiblemente. Lo hizo, no escatimó ningún esfuerzo, se dio por completo, respetó y honró al Padre, pero también lo hizo por amor a nosotros. Y ahora Él podrá traer en su pecho, esa cinta que dice Rey de Reyes, porque para nosotros, que también nos hará parte de una nación de reyes y sacerdotes, Él es el verdadero Rey. Así que Jesucristo es el Rey de los santos. No se olvide, ahí está en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 15:3. Y también el Verbo de Dios, aunque ya es un título que se ha repetido por el mismo Juan, según su Evangelio, capítulo 1, verso 1 y 2. Aquí otra vez lo vamos a encontrar en Apocalipsis, el Verbo de Dios, porque está escrito en el capítulo 19, verso número 13. Lo siguiente, déjenme buscar el texto. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cuál es su nombre? El Verbo de Dios. Jesucristo es realmente la palabra viva, la palabra infalible de Dios, la palabra creativa, la que activó con su decisión de hacer la voluntad y el propósito de Dios. Él es el Verbo de Dios. Y por supuesto, cuando Juan vio el cielo abierto, venía el Señor, ¿se recuerdan? Fiel y verdadero. Montaba ese caballo blanco y venía con justicia para juzgar y para pelear. Pero ese estaba vestido de una ropa teñida de sangre, porque venía de vencer. Y su nombre es el Verbo de Dios, que es prácticamente la parte que nosotros vemos y admiramos de Él, porque la otra parte no la vamos a ver.
en el sentido de que no vamos a tener un juicio en esa forma nosotros. Las ropas teñidas en sangre significa que ha venido de hacer juicio, de violentar a los enemigos, de derrocarlos, de derrotarlos y también de vencerlos. Viene de una gran victoria. Es un guerrero que ha peleado y regresa ahora con la victoria en su mano. Pero para nosotros no es así. Él es el Verbo de Dios, porque Él está cabalgando para traernos a nosotros el lugar de paz, el lugar de tranquilidad cuando establezca su reino. Hablo en el sentido general de los seres humanos que han creído en Él. Obviamente la iglesia es una entidad muy distinta, pero según lo dice aquí la Biblia, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, porque Él viene para regir con vara de hierro, porque Él ha venido de pisar el lagar del vino del furor, dice el verso número 15, de la ira de Dios, de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, el lugar donde se machacaban las uvas, ¿verdad? Él viene de hacer un juicio en esa misma forma, pisoteando a sus enemigos. Acuérdese, como dice la profecía, que Él no vendrá hasta que no sean puestos sus enemigos por estrado de sus pies, por el lugar donde pisen sus pies, donde Él ponga los pies. Y aquí lo hará, y Él vendrá entonces para cumplir la última parte de las profecías bíblicas. Y ya casi para concluir, tenemos el título El Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese es el título en su vestidura, la cinta que pueda traer aquí en su pecho: Rey de Reyes y Señor de Señores, porque viene para establecer su reino. Después de una conquista, después de una guerra, de una batalla sin precedentes, comandada directamente por Jesucristo, donde Él será el vencedor. Él vendrá así, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no cabe duda que el Señor estará estableciendo un reino que no tendrá fin, un reino que cambiará totalmente la perspectiva de todas las cosas, de todo lo que habrá sucedido en la raza humana. No quedará vestigios. Obviamente el Señor sabrá en cada tiempo hacer lo que tiene que hacer para que su reino sea establecido por siempre jamás. Y por último, aunque ya lo dijimos, la estrella resplandeciente. Jesucristo es la estrella resplandeciente porque es del linaje de David. Él es la estrella por la cual, aún sin saberlo, Israel, a través de su bandera, está glorificando y magnificando al mismo Señor Jesucristo. Porque proféticamente hablando, Él es la estrella resplandeciente. Muy bien, Apocalipsis establece al final de este libro que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dice 21:1, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Todas estas revelaciones van a cumplirse. Apocalipsis está muy cerca de ser una realidad. Dichosos aquellos que creen en este libro y que guardan las palabras en ellas escritas. Así dice el comienzo de este libro. Por eso mi exhortación es que nosotros veamos que hay promesas de parte de Dios en cada una de estas etapas de la profecía. Y una de ellas es que el que venciere heredará todas las cosas, ha dicho el Señor, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Porque aquí se trata de una batalla, se trata de una lucha constante, se trata de estar preparados para pelear, capacitados por el Espíritu de Dios. Por eso nos han dado las armaduras, para que vistamos esas armaduras y podamos hacer frente a todas las oposiciones de los enemigos de Dios y resistir en el día malo, como dijo el apóstol Pablo. Porque al final los cobardes y los incrédulos no tendrán parte en esta victoria. Por esa razón hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento y reconocer que estas cosas están escritas precisamente para que temamos y confiemos que si todo ya se ha cumplido, en su mayoría lo que resta por cumplirse sucederá. Y solamente aquellos que perseveren hasta el fin y les toque vivir estos tiempos, pues serán salvos, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el espíritu que está en nosotros no es espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, un espíritu de valor, de dominio propio, de fuerza, de poder de Dios. Así que yo les exhorto para que mantengamos nuestra mirada en el Señor y mantengamos nuestra plena confianza puesta en Él. Y que tu fe no decaiga, que tu fe permanezca siempre en Él. Hasta aquí llegamos con Apocalipsis. Gracias por su atención. Dios me los bendiga. Amén.